Adelante. E. Só. Eu. Só. E. Eu. Em Guarani. Mas só. Isso. Mas parece Guarani. Mandaram uma figurinha do Cristiano Ronaldo, olha. Daí eles perguntaram se eu queria trocar de grupo por causa dos horários, né? Esse é pelo celular. Eu tinha entrado no outro. Eu tinha entrado pelo da plataforma, mas o da plataforma é outro. É link diferente. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Pueden escucharme? Sí, podemos Buenas tardes, escuchar. profesor. Buenas ¿Me tardes. escuchan bien? ¿Cómo les va? ¿Son de la sección A? Sim, secção A. Ok. Ya tienen idea de lo que es anatomía patológica, de qué se trata, qué vamos a ver, qué vamos a hablar. ¿Tienen alguna idea de la materia? ¿Alguna vez ya se biopsiaron? ¿Mm? Hola, profesor. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Danilo, decime, ¿tenés alguna idea de lo que es anatomía patológica? ¿En qué consiste? Começou. Não consigo tirar você da cabeça. Eu queria que o Júnior fosse mais presente, se a gente morasse perto, a gente pegava... Porque eu falei, gente, eu não... né, eu surtei não foi por estar cansada de ficar com ele. Falei, eu amo meu avô, tanto que ele me idolatra Por porque favor, eu apague amo e o faço de bom silenciar coração. seu microfone, Não por vou fazer, favor. eu sou obrigada. Microfone ligado. Faço porque eu amo ele, a gente sempre teve uma ligação especial e tá aqui para isso, né? Uma hora todo mundo envelhece. Ela falou assim, sim, mas... Ixi, a guria da faculdade tá me ligando. Deixa eu atender ela, mãe. Depois eu ligo pra você. Beijo. Ela tá desabafando, gente, tá desabafando. É a minha amiga. Eu comecei a ligar para ela com o microfone dela ligado. Bueno, no estoy como host, así que no les puedo sacar de la reunión ni les puedo silenciar.
Danilo corrió, parece. Le pregunté algo y corrió. A ver, Gustavo. Si me sabes algo de la materia, sabes algo de la especialidad de anatomía patológica, qué se hace, de qué se trata. Gustavo Matías. Trata de diagnóstico, doutor, de las enfermedades. Diagnóstico, muy bien. Diagnóstico, ¿verdad? El objetivo, la finalidad de la especialidad en sí es llegar al diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico, así mismo. Diagnóstico de patologías, tanto en biopsias, en estudios de piezas operatorias, ¿verdad? Ese es el objetivo de la especialidad en sí. ¿Y qué vamos a hacer en la materia? ¿Qué les parece que vamos a hacer en la materia? Nuestra materia tiene una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? ¿Qué les parece que vamos a hacer en la materia? A buscar os signos de determinada enfermedade para poder diagnosticar. Así mismo, ¿verdad? Vamos a ver las distintas enfermedades, vamos a ver sus clasificaciones, ¿verdad? Porque así como en toda la medicina, ¿verdad? Las distintas patologías se clasifican, ¿verdad? Vamos a ver si pertenecen a patologías benignas, si pertenecen a patologías malignas, si pertenecen a patologías inflamatorias, a patologías neoplásicas, a patologías infecciosas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿eh? Todo eso vamos a ver vamos a ir viendo en esta materia, ¿sí? Tenemos 150 horas que serán de teoría y otras 150 horas que serán de práctica, ¿verdad? Entonces, la dinámica conmigo es la siguiente. Conmigo van a ir teniendo las clases, ¿verdad? Yo les voy a dar la parte teórica, también les voy a dar muchas imágenes, les voy a describir esas imágenes, ¿verdad? Mi clase en sí es orientativa, eso quiere decir que yo voy a estar cargando constantemente. Esta vez no pude cargar en la plataforma porque no me habilitaba la plataforma para cargar las clases, ¿verdad? Pero voy a estar cargando las clases, las proyecciones, las imágenes, videos. Entonces, yo les pido a ustedes que ustedes le echen una ojeada, ¿sí? Una mirada, que vean las clases, vean qué temas se van a tocar, que lean un poquitito antes, como para tener ya, digamos, una idea de lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, después ya en la clase, si ustedes tienen alguna duda, ya preguntan en la clase, ¿verdad? Y luego de la clase ya ustedes van a tener un mejor panorama. La anatomía patológica digamos, es complicada y es muy extensa, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deben siempre atender son las cosas que se dicen en la clase, ¿verdad? Los temas que se tocan en la clase, digamos, las principales cosas que se hablan en la clase, ¿sí? De acuerdo a eso es lo más importante. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes después se van y leen, ¿sí? Porque si agarran el libro de anatomía patológica y empiezan a leer todo, ¿verdad? Sin tener una idea, ¿verdad? De lo principal, entonces se van a perder y no van a poder entender la materia, ¿sí? La materia no es difícil, pero se puede complicar si ustedes no saben, no tienen un buen camino, ¿sí? No tienen una buena referencia y no saben distinguir lo principal, ¿verdad? Que debe saber un alumno de todas las cosas accesorias, digamos, ¿sí? Y más complicadas que no vienen al caso. ¿Cuál es la diferencia entre anatomía patológica y patología? Bueno, la patología en sí habla de enfermedades, ¿verdad? Y en la anatomía patológica lo que nosotros vamos a ver son en sí las alteraciones histológicas, ¿verdad? Que se pueden observar en esas patologías. Entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿verdad? En patología ustedes van a dar, por ejemplo, una neumonía, van a dar, por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿verdad?
Y en anatomía patológica vamos a ver eso, pero también vamos a ver sus clasificaciones, vamos a ver las características microscópicas, ¿verdad? Y macroscópicas que tienen estas patologías, ¿sí? Cosa que en patología no se da. En patología, por ejemplo, no le van, aunque por ahí el libro, ¿verdad? Le existe una que otra alteración microscópica, ¿verdad? No se va a enfocar en eso. Sin embargo, en anatomía patológica sí, ahí vamos a ver las características microscópicas de todas esas patologías, ¿sí? Bueno. La primera unidad trata sobre los procesos inflamatorios, ¿sí? Ustedes saben que en cualquier proceso, ya sea infeccioso, un proceso tumoral, ¿verdad? Siempre hay una inflamación que está presente, ¿sí? Esa inflamación puede ser de dos tipos, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? Eso dependiendo del tiempo de evolución. Si nosotros agarramos una patología en sus primeros momentos, digamos, entonces vamos a tener un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Y ya si esa patología tiene una larga data, mucho tiempo de evolución, entonces ya probablemente tenga cambios crónicos, ¿sí? Entonces se convierte en una inflamación crónica. La inflamación aguda tiene varios pasos, ¿verdad? La inflamación aguda se puede resolver, la inflamación aguda puede no resolverse y se puede cronificar, entonces allí se convierte en una inflamación crónica, ¿sí? En todo proceso de inflamación aguda hay distintas alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, más de uno de ustedes habrá tenido una picadura de insecto, por ejemplo, en el brazo, en la pierna, ¿verdad? Y dependiendo de la gravedad, van a tener más o menos de estos signos inflamatorios, ¿sí? Calor, por ejemplo, ustedes habrán tocado allí en esa zona donde le picó un insecto y habrán sentido que estaba más caliente que el resto de la piel, ¿verdad? Entonces, siempre en una región donde hay inflamación, una región inflamada, en este caso la piel, va a haber calor, va a haber rubor, ¿verdad? Rubor, ustedes se van a dar cuenta de que tiene una coloración más roja que el resto de la piel, siguiendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Un tumor, ustedes van a ver que eso está hinchado, ¿verdad? Que está más agrandado, van a sentir como una pequeña roncha, ¿sí? Y van a tener dolor, esa zona puede que les duela, a diferencia del resto de la piel, ¿sí? Estos signos no siempre se presentan todos juntos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un proceso inflamatorio en el pulmón, ¿verdad? Allí, por ejemplo, no vamos a ver rubor, no vamos a sentir el calor, ¿verdad? Porque es un órgano, ¿sí? Pero nosotros microscópicamente vamos a ver otros hallazgos. Por ejemplo, en el caso del tumor, ¿por qué? Porque esa zona en la piel donde picó el insecto está más agrandada, ¿verdad? Porque está más hinchada. Hay una serie de cambios en las inflamaciones, ¿verdad? Hay vasocongestión, ¿sí? Hay aumento de la cantidad de sangre que va llegando a esos tejidos, entonces todo eso hace que haya tumor. Cuando llega mayor cantidad de sangre también aumenta el calor de ese tejido, ¿sí? Entonces lo mismo, nosotros en ese pulmón, pueden silenciar su micrófono, por favor. Cuando se produce una inflamación en ese pulmón, nosotros también vamos a ver que en esa área, ¿verdad?, de tejido pulmonar hay mayor cantidad de eritrocitos, por lo tanto hay mayor cantidad de sangre. Vamos a ver que existen células inflamatorias también, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos signos siempre están presentes en los procesos inflamatorios. La bibliografía es el Robbins, ¿verdad? Robbins, novena edición. En eso vamos a basarnos para la cátedra. Junto con todo esto, calor, rubor, tumor y dolor, puede haber lo que se llama impotencia funcional, ¿verdad? Puede que ese miembro, esa área, ya deje de ser utilizable, ¿sí? Hay distintos términos que vamos a ir dando cuando hablamos de inflamación.
exudado, el trasudado, por ejemplo. Básicamente son iguales, o sea, ambos se dan, ¿verdad? Cuando hay edema se produce o exudado o trasudado, ¿verdad? La característica de cada uno nada más es lo que varía. Por ejemplo, en el exudado hay un alto contenido de proteínas, por lo tanto hay una densidad mayor a 1020 y también puede haber restos celulares. En el trasudado no, el trasudado es más, digamos, más fino, tiene muy poca proteína, por lo tanto su densidad es menor a 1020, ¿sí? Y no hay restos celulares, ¿sí? Eso es básicamente la diferencia entre un trasudado y un exudado. ¿Dónde podemos ver trasudando y dónde podemos ver exudado? Por ejemplo, en un derrame en la cavidad pleural, ¿sí? En el caso de una persona cardiópata, ¿verdad? De un hipertenso que tenga insuficiencia cardíaca, puede que esa persona haga un derrame en la cavidad pleural. Si no es infeccioso, si no tiene restos de células, si tiene muy pocas proteínas, entonces va a ser un trasudado, que es el derrame característico de las personas con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si se trata de una neumonía, ¿verdad? Es un proceso infeccioso, inflamatorio, por lo tanto va a haber mayor cantidad de proteínas, va a haber mayor densidad, va a haber restos celulares. ¿Qué restos celulares? Se van a poder observar restos de plaquetas, restos de linfocitos, restos de neutrófilos, restos de esas células mesoteliales, inclusive de la pleura, ¿sí? Inclusive también restos ya que se trata de una neumonía, ¿verdad? De restos de bacterias o de virus, ¿sí? Entonces allí sería un exudado, ¿entienden? El edema es el exceso de fluido en el medio extracelular, ¿verdad? Todo lo que está fuera de las células o puede ser también en las cavidades. Por ejemplo, en este caso, el derrame pleural sería una forma de presentación de edema, ¿sí? Ese edema puede estar compuesto por un exudado o puede estar compuesto por un trasudado. Pus es un exudado purulento, ¿verdad? Con restos de células inflamatorias, por eso dice que es rico en neutrófilo, ¿verdad? Tiene muchas células inflamatorias, tiene también detritus celulares que son restos celulares de microorganismos. En el caso, por ejemplo, de las formaciones de pus en la piel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que ocurre una reacción inflamatoria que protege al cuerpo en esa zona donde pudo haber picado un insecto, una araña, supongamos, en una mano. Allí se forma primero una pequeña lesión, ¿verdad? Roja, se hincha, luego al día siguiente puede aparecer un poco de pus, ¿sí? ¿Por qué pus? Porque el cuerpo, digamos que respondió a esa picadura, ¿sí? Entonces, el sistema de defensa del cuerpo pudo fagocitar, pudo destruir todos esos microorganismos tóxicos que pudieron haber ingresado. Entonces se forma pus. Entonces el pus es un exudado purulento que tiene muchos neutrófilos y restos celulares. Por lo tanto, al tener neutrófilos que son células, ¿verdad?, inflamatorias y restos celulares, quiere decir que el pus es un exudado, ¿sí? Como les dije, la inflamación puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? La inflamación aguda generalmente dura minutos, horas o puede ser pocos días, ¿sí? Un proceso inflamatorio agudo. Sin embargo, un proceso inflamatorio crónico ya es de más larga evolución, ¿sí? Siempre que nosotros hablemos de un proceso inflamatorio agudo, vamos a tener microscópicamente células que van a ser características, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros observamos en un tejido la presencia de neutrófilos, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? En la inflamación crónica, como les dije, ya de más larga evolución, hay otros tipos celulares, por ejemplo, linfocitos, macrófagos, ¿sí? Y también ya hay otras características en el tejido. Generalmente en la inflamación aguda hay edema, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, se ve el edema en un tejido. Vamos a ver que las células o los componentes de ese tejido están más separados, ¿sí?
Sin embargo, en una inflamación crónica vamos a ver otro tipo de hallazgos, ¿sí? Ya no vamos a ver que están separados, sino que, por ejemplo, vamos a ver que hay una mayor proliferación de colágeno, de tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces vamos a ver que ese tejido está fibrosado, ¿entienden? Vamos a ver vasos sanguíneos, por ejemplo, fibrosados, vasos sanguíneos hialinizados, ¿sí? Sin embargo, en la inflamación aguda, como le dije, vamos a ver que están más separados, ¿verdad? Entonces, que hay una congestión, ¿sí? Un edema. Vamos a ver que hay vasos sanguíneos con gran cantidad, por ejemplo, de eritrocitos, ¿sí? Ustedes saben que en un proceso inflamatorio llega sangre al foco inflamatorio, ¿sí? Entonces, esos vasos sanguíneos van a tener mayor cantidad de neutrófilos y van a estar agrandados de tamaño. Sí, todas las clases que estamos dando ahora, una vez que me habiliten en la plataforma para subir, yo voy a ir subiendo los recursos, ¿sí? Voy a ir subiendo las clases, tanto el video de las conferencias, ¿verdad? Como las diapositivas también. Solo que ahora, así como con el link, no me habilitaron. No me habilitaron y por eso no pude subir. Professor, o senhor vai fazer videoaulas também? Ou só conferência? O senhor vai disponibilizar videoaulas ou só conferência? Puedo hacer también, puedo hacerles video sin problema, ¿verdad? Yo prefiero hacer las conferencias, ¿verdad? O sea, dar, digamos, las clases en vivo, ¿verdad? Como para que si ustedes tienen preguntas, ya hagan sus preguntas y despejemos las dudas. Si por ahí el tema es muy largo, entonces sí, yo puedo preparar videos, ¿verdad? Video de las clases y subo esos videos, ¿sí? Ok. Eso ya vamos a ver dependiendo de la extensión del tema y del tiempo que tengamos, ¿sí? Isso, professor, porque fica muito mais dinâmico pelo alçar no YouTube, os alunos que não assistiram a videoconferência vêm, pode ver a aula depois, e o senhor também não perde o enfoque da aula. Igualmente estas conferencias se graban y el link de la grabación queda allí en la plataforma. Entonces, el alumno igual después puede entrar al link y ver el video, puede descargar en la clase sin problema. Sim, beleza. Entonces, tenemos también respuestas de esos tejidos, ¿verdad? El tejido reacciona a diferentes procesos infecciosos, a toxinas, ¿verdad? Bacterianas, a traumas, ¿verdad? Ustedes también se habrán golpeado o se habrán caído de la bicicleta, de la moto, se habrán raspado, ¿verdad? Tuvieron escoriaciones y entonces se van a dar cuenta que en esa zona de la piel donde tuvieron esa escoriación, que primero se pone rojo, ¿verdad? Puede sangrar, se pone rojo, se hincha, duele, está caliente y luego empieza a producirse un poquitito de líquido, ¿sí? Todo eso es parte del proceso inflamatorio, ¿sí? También se puede dar en reacción a agentes físicos, químicos, en el caso de necrosis tisular, por ejemplo, de cuerpos extraños, si le hincó alguna espina, ¿verdad? Y esa espina quedó, por ejemplo, en la planta del pie de ustedes, ¿verdad? Después de un tiempo, si le ocurrió eso, se van a dar cuenta que esa zona donde esa espina entró y se quedó, se forma una pequeña tumoración, ¿sí? Vamos a ver que eso se llama cuerpo extraño, ¿sí? Y también en las reacciones inmunes. ¿Cuáles son los componentes de la respuesta inflamatoria de todo ese proceso inflamatorio? Les dije yo, ¿verdad? Que el calibre vascular aumentaba, ¿sí? Entonces, todos los pequeños vasos, las arteriolas, las vénulas que están presentes en ese tejido, se agrandan, ¿sí? Aumentan su diámetro. Entonces, hay una alteración de ese calibre vascular. ¿Y qué es lo que produce el aumento de ese calibre vascular? O sea, ¿cuál es la consecuencia? Incremento del flujo sanguíneo, ¿verdad? Aumenta la cantidad de sangre que llega a ese tejido. Por eso es que ese tejido se vuelve rojo, por eso es que ese tejido se vuelve caliente, ¿sí? Porque llega más sangre. ¿Y para qué llega más sangre? Para que con esa sangre lleguen las células inflamatorias, ¿sí? Hay cambios estructurales de la microvasculatura y se produce un aumento de la permeabilidad capilar, ¿verdad? Aumentan la presión
la presión dentro de esos capilares debido al aumento de flujo sanguíneo. Entonces, con el aumento de esa presión capilar, las células inflamatorias, así también como el plasma, ¿verdad?, van saliendo de dentro de los vasos a afuera de los vasos, al tejido periférico. Entonces, por eso hay aumento de permeabilidad capilar, ¿sí? Los monocitos, por ejemplo, los monocitos son las células inflamatorias que van circulando por la sangre, ¿verdad? Cuando salen dentro de esos vasos sanguíneos, cambian de nombre, pasan a llamarse macrófagos, ¿sí? Entonces, los monocitos en el tejido fuera de los vasos sanguíneos son macrófagos, ¿entienden? También hay migración de leucocitos. Entonces, todo eso conlleva la acumulación, ¿verdad?, en el tejido inflamado y también activación. Llegan los leucocitos, los neutrófilos son generalmente los primeros en llegar. Llegan los neutrófilos, llegan plaquetas. Estos activan, ¿verdad?, otros sistemas. ¿Para qué? Para que más glóbulos blancos, entre ellos los macrófagos, los linfocitos, vayan llegando al foco de lesión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, de todas estas alteraciones en la vasculatura? Destrucción, ¿verdad? En el caso de que sea un agente infeccioso, la destrucción, ¿verdad? La dilución en el caso de que sea, por ejemplo, una picadura, ¿verdad?, de que se haya inyectado algún veneno o algo de eso, entonces se diluye todo eso, así como para que repercuta, digamos, lo menos posible en el cuerpo ese veneno, ¿sí? Y el aislamiento de ese germen, el aislamiento de ese cuerpo extraño, ¿sí? Luego, la curación y la reconstrucción, ¿sí? Esto ya sería la resolución de ese cuadro inflamatorio. Frenan, por ejemplo, las infecciones y participan en la cicatrización de heridas, ¿verdad? Toda la inflamación en sí es buena, ¿verdad? Frena las infecciones y también hace que se cicatrice las heridas, ¿sí? Pero a su vez, esta inflamación en otros procesos, ¿verdad?, que no son, por ejemplo, los traumatismos, las picaduras, ¿verdad? En otros procesos inflamatorios, por ejemplo, en la artritis, estos procesos inflamatorios son perjudiciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las artritis causan fibrosis, causan calcificaciones. En las reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, ya llegan a otro extremo, ¿sí? Y ya ponen en riesgo la vida. También en el caso de las cicatrices queloides, por ejemplo, forman esas cicatrices deformantes, ¿sí? Crean las bridas, ¿verdad? Bridas son una especie de fibrosis, de adherencia entre, por ejemplo, asas intestinales, ¿sí? Después de una cirugía, por ejemplo, supongamos una mujer que tiene su bebé por cesárea, ¿sí? Entonces se entra, ¿verdad?, la cesárea, se saca el bebé, se cierra todo, pero después ese cuerpo reacciona, el abdomen de esa mujer reacciona, ¿sí? Porque en toda manipulación, ¿verdad?, del cuerpo, de ciertas regiones o de ciertos tejidos, siempre hay una reacción del órgano. Entonces ese órgano, ese abdomen empieza a reaccionar y se forman las bridas. Las bridas son pequeñas adherencias entre las asas intestinales después de la cirugía, ¿sí? Entonces, esas adherencias pueden hacer que esas asas intestinales, por ejemplo, se infarten, ¿sí? Que queden estranguladas y ocurra, por ejemplo, una oclusión intestinal, ¿entienden? Entonces, las bridas también suelen ser complicaciones de procesos, no procesos, sino que de actos quirúrgicos, ¿sí? Las glomerulopatías, por ejemplo, donde hay destrucción del parénquima renal, también son procesos inflamatorios, pero perjudiciales para el cuerpo. Nuevamente, continuando con todo lo que es inflamación, tenemos que ocurren, ¿verdad?, los cambios hemodinámicos. Ya hablamos de que hay aumento de la permeabilidad vascular, ¿verdad?, de que llega más sangre, de que hay vasodilatación. Luego, eso
acarrea, ¿verdad?, el aumento del flujo de sangre y luego un pequeño enlentecimiento, ¿sí? Ahí se estaciona toda esa sangre que está ahí. ¿Para qué se estaciona, verdad? Para que estos glóbulos blancos, compuestos por neutrófilos principalmente, ¿verdad?, y por linfocitos, puedan salir desde dentro de la... Recomendación para evitar las bridas. No hay, mira, las bridas son complicaciones nada más que se pueden presentar en una cirugía. En una cirugía, por más limpia que sea, igual las bridas se pueden presentar. No hace falta que haya ninguna complicación en esa cirugía para que ocurra la brida. Las bridas, las adherencias, igual en las cirugías más limpias, por más que esa cirugía no se complique, igual puede ocurrir, porque cada cuerpo reacciona de diferentes formas ante una agresión, y de cierta forma una cirugía es una agresión en este caso al abdomen, ¿verdad? A todas las estructuras y todos los órganos del abdomen, así que no, recomendación en sí no hay, aparecen nada más estas complicaciones. Obviamente que cuanto más complicada sea la cirugía, por ejemplo, no es lo mismo una cirugía de cesárea que una cirugía por una peritonitis por perforación o digamos por traumatismo por arma blanca, ¿verdad? Donde a una persona le acuchillaron, ese cuchillo entró, ¿verdad? Cavidad peritoneal, perforó un órgano. Esa cirugía no es lo mismo que una cesárea, ¿verdad? Ya es una cirugía sucia, hay mayor probabilidad de complicaciones, ¿verdad? Pero igual, por más limpia que sea la cirugía, igual está latente la aparición de bridas y de adherencias. Le estaba diciendo que esos leucocitos, ¿verdad?, neutrófilos, linfocitos que van llegando a través del torrente sanguíneo al foco infeccioso, después van a ir saliendo, ¿sí? Van a ir saliendo al exterior de los vasos sanguíneos, van a ir saliendo al tejido, ¿sí? Entonces, la vasodilatación, el aumento del flujo, son procesos vasculares. Y lo que es la marginación, migración leucocitaria, que es ya el acto, ¿verdad?, en donde los leucocitos salen de dentro de los vasos, afuera de los vasos sanguíneos, al tejido periférico, ya es un proceso celular. Doutor, o que seria este enlentecimento por estasis? Se produce una estasis. Si te fijas aquí en esta imagen, por ejemplo, esto de arriba sería un tejido normal, ¿sí? Un tejido en una zona que no está inflamada. Esto de aquí abajo sería en una zona inflamada. Entonces vemos como en las arteriolas, ¿verdad?, se dilatan, llega mayor cantidad de sangre, y esa cantidad de sangre debe pasar a través de estas arteriolas y a través de estas vénulas, ¿sí? Y como llega demasiada sangre, entonces aquí ya disminuyen el calibre de estos vasos, entonces se vuelven un poco más lentos aquí en esta zona, dentro de estos capilares y de estas vénulas, ¿sí? A eso se refiere enlentecimiento. ¿Y para qué se vuelven más lentos aquí? Para que estas células que llegan aquí por el vaso sanguíneo, estos son neutrófilos, estos neutrófilos que llegan aquí por el vaso sanguíneo puedan salir al tejido, ¿sí? Puedan salir al tejido que está sufriendo esa inflamación o que está sufriendo ese daño, ¿entendés? Por eso es que hay enlentecimiento. ¿Por qué? Porque disminuye el calibre de estos vasos, de las arteriolas y de las vénulas, ¿sí? Ah, sim, graças, doutor. Tenemos entonces los distintos tipos de... Cuando ocurre una pequeña quemadura en el brazo, por ejemplo, ¿va a liberar trasudado? Sí, se forman lo que nosotros vemos como, por ejemplo, ampollas o flictenas, de acuerdo al tamaño de esa lesión, ¿verdad? Si son más grandes ya son flictenas, si son pequeñas son ampollas. Entonces allí hay un edema, esos son edemas, ¿verdad?, donde se desprenden la parte más superficial de la epidermis de la capa más que está un poquito por debajo. Y en esa zona de desprendimiento se acumula líquido, ¿sí? El exudado es más grande para derrames. Los derrames tenés de dos tipos. Tenés los derrames, por ejemplo, infecciosos, como yo hablé hace rato, ¿verdad?, en el caso del derrame pleural. Los infecciosos donde sí es más probable que
haya un exudado, ¿sí? Y puedes tener, por ejemplo, un gran derrame en una persona con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ese derrame en la persona con insuficiencia cardíaca va a ser un trasudado. Ese derrame puede ser pleural, puede ser peritoneal, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente cirrótico, los pacientes cirróticos tienen derrames peritoneales y esos derrames peritoneales son trasudados, no hay restos celulares, no hay células inflamatorias, ¿sí? Simplemente hay agua, ¿verdad? Hay líquido. Entonces, no por ser, digamos, infeccioso va a ser más grande ni más abundante, ¿verdad? Todo depende del caso. A ver. Como les iba diciendo, entonces tenemos nuestros tipos celulares, ¿verdad? Todas estas son células inflamatorias. Tenemos, por ejemplo, los polimorfonucleares, ¿verdad? Entre ellos el más común es el neutrófilo, ¿sí? El neutrófilo es un polimorfo nuclear. También tenemos los eosinófilos, los basófilos. Luego tenemos el monocito, que como yo les dije, dentro del sistema vascular, ¿verdad? Se llama monocito. Una vez que sale al tejido, esto es el tejido, ¿sí? Una vez que sale al tejido, se convierten en macrófagos, ¿sí? O histiocitos, también histiocitos se le llama. Monocitos, macrófagos, histiocitos, mismo nombre, ¿sí? Luego tenemos la línea de los linfocitos, donde tenemos linfocitos B, linfocitos T, los natural killer, ¿sí? Y tenemos las otras células, digamos, de las otras células sanguíneas, ¿sí? Que no son glóbulos blancos. Entre ellos están las plaquetas. Las plaquetas, por ejemplo, participan en la cicatrización de las heridas. Las plaquetas, junto con los neutrófilos, son los primeros en llegar. En un corte, por ejemplo, en el corte de un dedo, de una mano, ¿verdad? Más de uno de ustedes habrá cocinado alguna vez, se cortó el dedo, ¿verdad? Y el dedo sangra un ratito, ¿sí? ¿Por qué sangra nada más que un ratito y después ya no sangra? A pesar de que la herida sigue teniendo el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque a esa zona ya llegaron neutrófilos, llegaron plaquetas. Las plaquetas formaron un pequeño tapón allí en esa zona, entonces taparon ese vaso sanguíneo afectado. Y además, ¿qué pasó? Además de la llegada de esa plaqueta y de la formación de ese tapón, que ocurrió vasoconstricción. Entonces, esos vasos sanguíneos se achicaron, se redujeron de volumen, ¿verdad? ¿Por qué se redujeron de volumen? ¿Por qué se redujeron de tamaño? Para que deje de llegar tanta sangre, ¿sí? Y ese órgano, en este caso ese dedo, deje de sangrar. Sin embargo, en un proceso inflamatorio ocurre al revés. Aquí dijimos que en el corte disminuye, hay vasoconstricción, disminuye el calibre de los vasos sanguíneos. En un proceso inflamatorio hay vasodilatación, entonces aumenta el calibre de esos vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que lleguen junto con la sangre mayor cantidad de células inflamatorias, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando ustedes se cortan el dedo, ¿verdad? Sangra un momentito y después deja de sangrar. Bueno. En un tejido normal, ¿verdad? Hay una pequeña constante de presión que hace que este líquido, ¿verdad? En este caso, sangre y plasma que está dentro de los vasos sanguíneos no salga al tejido, digamos, fuera del sistema vascular, ¿sí? No salga al tejido periférico. También lo mismo aquí tenemos, ¿saben lo que es la presión coloidosmótica? La presión coloidosmótica es como una presión en fisiología, ¿ya dieron? ¿O todavía? ¿Fisiología? ¿Dieron en segundo curso? Sí, bueno. ¿Qué es la presión coloidosmótica? Es una presión de succión, ¿verdad? Que está dentro de los vasos sanguíneos que hace que el líquido, ¿verdad? Y las células no salgan al exterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué está determinada esa presión coloidosmótica? Está determinado por el plasma primero, ¿verdad? Por la cantidad de proteínas, la cantidad de albúmina de la sangre y por las células, ¿sí? Las células que se encuentran dentro de ese sistema vascular. En una persona, por ejemplo, desnutrida, ¿verdad? Con albúmina baja, esa persona va
al tener albúmina baja, ¿verdad? Va a tener una menor presión coloidosmótica, por eso va a tener edemas, ¿sí? En una persona diabética, por ejemplo, en una persona con insuficiencia cardíaca, todas esas personas tienen hipoalbuminemia, entonces tienen menor presión coloidosmótica y por lo tanto ese líquido tiende a salir, ¿sí? Tiende a salir de dentro del vaso sanguíneo al tejido exterior. Bueno, entonces cuando hay inflamación aumenta esa presión. ¿Por qué? Porque hay un aumento del flujo sanguíneo. Fíjense, hay un aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de sangre circulando adentro, ¿sí? Y también disminuye la presión coloidosmótica del plasma. Entonces, eso hace que salga de aquí líquido. Por eso es que se forma el edema. Por eso es que se forma el edema. Disculpen un momentito, por favor. Por eso es que se forma el edema en los procesos inflamatorios. Luego, nuevamente, fíjense, en las vénulas, ¿verdad? Normalmente en las vénulas la presión coloidosmótica es mayor, ¿sí? Que la presión hidrostática, entonces esto aquí se empareja. Aunque por aquí salga un poquitito de líquido normalmente, ¿verdad? Se reabsorbe nuevamente aquí en el sistema de vénulas. Sin embargo, cuando hay un proceso inflamatorio, aumenta mucho más la presión hidrostática y ya desciende la coloidosmótica, pero ¿qué pasa en las vénulas? Que normalmente debería de tener mayor presión coloidosmótica y reabsorber nuevamente ese líquido, se mantiene igual, ¿sí? Por lo tanto, todo este líquido que salió aquí en estas arteriolas ya no se reabsorbe completamente aquí en las vénulas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que en los procesos inflamatorios hay edema, ¿sí? Hay líquido aquí afuera. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esta presión coloidosmótica ya disminuyó, ¿sí? Ya no aumentó aquí como en las vénulas lo hacen normalmente. Entonces todo eso da como resultado que haya edema, ¿sí? En la inflamación aguda hay mayor permeabilidad, ¿verdad? ¿Por qué hay mayor permeabilidad? Porque hay, después nosotros vamos a ver los mediadores inflamatorios, ¿verdad? Los mediadores químicos. Hay, por ejemplo, liberación de histamina, de serotonina, que son liberados por distintas células, o sea, organismos, organelas intracelulares en realidad, ¿verdad? Son producidas y liberadas la histamina, la serotonina. Por ejemplo, en daños por quemaduras, en daños por radiaciones, por sol y todo eso, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias? Hendiduras por contracción de células endoteliales, ¿sí? Y exudación de líquidos y proteínas. Entonces, por eso es que hay edema, ¿verdad? Se exudan los líquidos, se exudan las proteínas. Para que esas células inflamatorias, los neutrófilos, por ejemplo, salgan de adentro de los vasos sanguíneos, afuera de estos vasos sanguíneos, ¿verdad? Al tejido periférico, hay una serie de pasos, ¿verdad? Ocurre lo que se llama marginación, que es cuando los neutrófilos se adhieren, o sea, del torrente sanguíneo van y se adhieren a la pared, aquí a la pared de los vasos sanguíneos. Luego migran a la zona, ¿verdad? Donde hay espacio, donde hay pequeñas hendiduras en los vasos sanguíneos. Allí migran, ya pasan afuera y allí producen factores que se llaman quimiotácticos. Los factores quimiotácticos hacen que nuevamente más células inflamatorias lleguen a ese lugar de inflamación, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los monocitos, ¿verdad? Al migrar afuera, al tejido periférico, se convierten en macrófagos y ya inician lo que se denomina fagocitosis. ¿Qué es lo que fagocitan? Fagocitan restos celulares, fagocitan fragmentos, por ejemplo, de inmunoglobulinas, fagocitan restos de plaquetas, ¿sí? Restos celulares. Entonces, si supongamos que esta es la pared, ¿verdad? De un capilar, esta es la otra pared del capilar y aquí está la luz.
la luz vascular, esto es un neutrófilo, entonces estos neutrófilos que van circulando por aquí por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Migran hacia la periferia, ¿sí? Aquí ocurre lo que se llama rodamiento, se adhieren aquí por proteínas de adhesión débil, ¿sí? Y ruedan hasta una zona donde puedan pasar, ¿sí? Entonces ruedan y esto se llama marginación cuando se ponen aquí ya en la periferia, ¿sí? Por la pared vascular, pero en la periferia. Luego tenemos la adhesión, ¿verdad? La adhesión débil y la migración, ¿verdad? Migran, la migración ya es el paso. Estas son células endoteliales, ¿sí? En la pared vascular ustedes saben que están compuestas por células endoteliales y entre una célula endotelial y otra célula endotelial hay pequeños canales, pequeños espacios, ¿sí? A través de esos canales, de esos espacios es que los glóbulos blancos salen al tejido fuera de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces hay una marginación, ¿verdad? Se ponen al costado, en la periferia, allí se unen a esta pared vascular y empiezan a rodar hasta calzar aquí esa hendidura, ¿sí? Una vez que calzan esa hendidura, ya tienen una adhesión más fuerte, ¿sí? Y allí empiezan lo que se llama diapédesis, empiezan a deformarse y a pasar entre esas células endoteliales y allí después migran, ¿sí? Migran al tejido. Esta es la forma en que los glóbulos blancos, ¿verdad? Neutrófilos, macrófagos, pueden migrar desde dentro de la luz vascular hasta el tejido periférico. ¿Cuáles son las proteínas de adhesión? Dijimos que habían uniones débiles, ¿verdad? Que hacían que se sujete aquí, pero que igual se pueda mover, ¿verdad? Son las de adhesión débil. Y luego las de adhesión fuerte que ya hace que puedan hacer su diapédesis, ¿sí? Que puedan pasar por aquí, que ya no sigan rodando, ¿sí? Entonces, esas moléculas de adhesión débil son las selectinas y esas moléculas de adhesión fuerte son las integrinas. Ambas son proteínas de unión. Selectinas son proteínas de unión débil y las integrinas son proteínas de unión fuerte, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, la P-selectina, E-selectina son de uniones débiles, ¿verdad? Y la ICAM, BCAM, ¿verdad? Son las proteínas de unión fuerte. No hace falta que ustedes sepan todo esto. Esto es nada más para que ustedes, digamos, que tengan noción o sepan cómo es que se produce un proceso inflamatorio, ¿sí? Aquí tenemos un poquito más chururú nada más, ¿verdad? Estos son los glóbulos blancos. Esto sería nuestro vaso sanguíneo. Esto sería la pared del vaso sanguíneo, ¿verdad? Ocurre la marginación, se ponen al costado aquí los glóbulos blancos, actúan la P-selectina, la E-selectina, se unen débilmente, ¿verdad? Igual estos glóbulos blancos siguen rodando encima de la pared, ¿sí? Hasta llegar a sus proteínas de unión fuerte, ¿sí? Una vez que llegan a su proteína de unión fuerte, ya empiezan a buscar un canal por dónde salir. Y allí empiezan a modificar. ¿Ven cómo modifican su citoesqueleto? ¿Ven? Se deforman aquí. Esto era bien redondito, aquí se deforma. ¿Por qué se deforma? Para poder salir. Y aquí ya salió al tejido, ¿sí? Esto es entonces un macrófago. Aquí era un monocito y aquí ya tenemos un macrófago, ¿sí? Una vez que sale al tejido, empieza a realizar su trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es su trabajo? Quimiotaxis, hacer que más células inflamatorias lleguen a este foco infeccioso, ¿verdad? A esta pierna, a esta mano, a este dedo, a este pulmón, y también fagocitar, ¿sí? Empiezan a tragar todo lo que encuentren, empiezan a fagocitar. Ahora lo que más me gusta, las imágenes, ¿sí? Nosotros en todas las patologías vamos a ir ahí viendo muchas imágenes, yo les voy a ir mostrando muchas imágenes, me voy a ir describiéndoles, ¿sí? Algo que yo siempre les suelo decir a mis alumnos también es que en anatomía patológica se utiliza mucho la imaginación. Yo les voy a citar, por ejemplo, muchas formas, muchos nombres, ¿verdad? Y eso es nada más para que ustedes, usando su imaginación, se imaginen cómo es
una lesión, como es una célula, ¿sí? Por ejemplo, a los plasmocitos, estos son los plasmocitos, los que están aquí, esto donde está la puntita de mi puntero. Esos son plasmocitos. A los plasmocitos se les llaman células en rueda de carro, ¿sí? Rueda de carro. ¿Por qué rueda de carro? Si ustedes utilizan su imaginación, van a ver que el núcleo del plasmocito está bien en la periferia y da la impresión de que es una ruedita, ¿sí? Y lo otro sería como un pequeño cochecito, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Un cochecito, aquí está su ruedita en la periferia, esto es un plasmocito, 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 plasmocito, ¿sí? Entonces, ustedes utilizando su imaginación ya pueden darse cuenta. Los eosinófilos, por ejemplo, tienen una forma de 8, ¿sí? Los eosinófilos tienen el citoplasma bien rojo y tienen 2 cabecitas, así como esto, 2 cabecitas, ¿sí? Pero este citoplasma es bien rojo, entonces tienen forma de 8, ¿sí? Los neutrófilos pueden tener ¿sí? Entonces van a ver como 3 cabecitas allí dentro de las células. En un proceso inflamatorio agudo, ¿ustedes se recuerdan qué tipo de células era el que yo les dije que íbamos a ver más constantemente? ¿Recuerdan? Entre los linfocitos, neutrófilos, macrófagos, ¿cuál era el tipo celular que íbamos a ver? Neutrófilo, excelente. Los neutrófilos, ¿verdad? Entonces nosotros a ver un tejido con muchos neutrófilos, aquí por ejemplo, este es neutrófilo, esto es neutrófilo, 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 todas estas células con 3 cabecitas son neutrófilos. Nosotros al observar la presencia de neutrófilos, ya podemos asumir que se trata de un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Además de estos neutrófilos, ¿qué más podemos observar en un proceso inflamatorio agudo, en un tejido con inflamación aguda? ¿Qué más dijimos que había en una inflamación aguda? Acuérdense, acabamos de hablar. ¿Cuáles eran los cambios que sucedían? Llegaba más sangre, ¿verdad? Mayor flujo. Mayor flujo sanguíneo, excelente. Entonces, al haber mayor flujo sanguíneo, ¿qué es lo que nosotros Dilatación. observaríamos en esta imagen? Plaquetas. Dilatación de los vasos. Dilatación, excelente, dilatación de los vasos sanguíneos. Vamos a ver que los vasos sanguíneos, vamos a ver los vasos sanguíneos bien redondeados, llenos de eritrocitos, ¿sí? Y también quizás con varios neutrófilos en su luz, ¿sí? ¿Por qué esos neutrófilos en su luz? Porque esos son neutrófilos que están llegando al foco inflamatorio y que todavía no salieron al tejido, como ya lo hicieron estos, ¿sí? Entonces tenemos neutrófilos, tenemos vasodilatación. ¿Qué otro cambio había en la inflamación aguda? Edema. ¿Sí? Edema, ¿verdad? ¿Y cómo les dije que se distinguía el edema? ¿Cómo nosotros podemos ver, podemos decir que un tejido tiene edema? Porque las estructuras se separan, ¿sí? Fíjense, este espacio aquí en blanco, ¿qué es? Líquido, ¿sí? Todo esto es líquido que está separando estas células inflamatorias, que está separando las estructuras de este tejido, ¿sí? Entonces ya tenemos células inflamatorias, tenemos neutrófilos, tenemos edema, vasocongestión no veo aquí, pero aquí veo muchos neutrófilos. Probablemente estos sean pequeños capilares que estén congestionados, ¿sí? O que estén congestivos. Vamos a tomar como que esto es vasocongestión también. ¿Y qué otra cosa puede haber en un foco inflamatorio agudo? Hemorragia, ¿sí? Puede haber hemorragia, porque así como salen esas células inflamatorias, también salen los eritrocitos. ¿Estamos? Entonces tenemos células inflamatorias, neutrófilos, tenemos edema, tenemos vasocongestión y también podemos tener hemorragia, ¿sí? ¿Ven qué fácil la anatomía patológica? Bueno, otra inflamación aguda aquí, fíjense. Aquí ya tenemos, esto es miocardio, probablemente sea un infarto viejo. Fíjense, en los primeros días del infarto, lo que más vamos a ver es la presencia de edema y de neutrófilos.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, muchos neutrófilos, vemos que está edematizado, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con ese corazón que se infartó? Si esa persona no murió, ¿verdad? Se recuperó de su infarto o se va recuperando. ¿Qué es lo que vamos a observar con el correr de los días? Es que ese proceso inflamatorio agudo cambió a un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Entonces, en el proceso inflamatorio crónico hay ya otras características. Por ejemplo, fibrosis, ¿sí? Todo este músculo que tuvo isquemia aquí en el infarto agudo, ¿verdad? Después se curó, ¿verdad? Una parte se recuperó, otra parte que sufrió hipoxia, que sufrió isquemia, ya no se recuperó, eso se fibrosó, ¿sí? Entonces vamos a ver fibrosis, vamos a ver otros tipos de cambio en la inflamación crónica. Fibrosis, se puede observar necrosis, se puede observar calcificaciones, ¿sí? Ya son otros cambios que le diferencian, que le distinguen, digamos, a la inflamación aguda. Aquí hablamos de la quimiotaxis, ¿sí? Lo único que deben saber que nosotros enseguida en otra clase vamos a hablar de la quimiotaxis, pero la quimiotaxis es realizada por esas primeras células que llegan a ese foco inflamatorio. Esas células producen factores quimiotácticos que hacen que lleguen nuevas células inflamatorias a ese foco, ¿sí? A ese tejido. Todo esto es de quimiotaxis, que está en la siguiente clase. A ver, aquí están las proteínas de unión. Las selectinas que dijimos que eran las que producían la unión débil, ¿sí? Y las ICAM, PECAM, ¿verdad? Que son las integrinas que son responsables de la unión fuerte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un apéndice normal, ¿sí? Apéndice intestinal normal. Sin embargo, este ya es un apéndice ya probablemente supurativo, ¿sí? Vemos que este apéndice secal ya tiene otra coloración, ¿sí? Vemos que aquí en su serosa ya tiene como una pequeña capa de fibrina, cosa que aquí no se ve, ¿sí? Ya está más grueso, ¿sí? Más congestivo, fíjense, sus vasitos sanguíneos ya se observan aquí en la superficie. Si nosotros cortamos esto aquí, ¿verdad? Después observamos microscópicamente, vamos a ver que toda la pared de este apéndice tiene neutrófilos, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico de apendicitis aguda, es necesaria la presencia de neutrófilos en la pared del apéndice secal, ¿sí? Si no hay neutrófilos en la pared del apéndice secal, no es una apendicitis aguda. Y ya muchísimos cuadros vi de supuesta apendicitis aguda, ¿verdad? Donde no había, así estaba el apéndice secal, pero bueno, para justificar la intervención quirúrgica a veces ellos envían, ¿verdad? Y no hay neutrófilo, entonces no es una apendicitis aguda, a veces simplemente es un cólico o un dolor ginecológico, una endometriosis, o tal vez un quiste folicular allí que se rompió en una mujer, por ejemplo, y ellos sospechan, ¿verdad?, de apendicitis, operan y el apéndice no tiene nada. Entonces, para que haya una apendicitis aguda es necesaria la presencia de neutrófilos en la pared del apéndice secal, ¿sí? Bueno. ¿Qué hora es? 4:15. Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? A ver, ¿por qué tiene edema en el infarto? Siendo que generalmente ello ocurre por falta. Y el edema es consecuencia nada más de todo ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Al ocurrir el infarto, hay una reacción, un proceso inflamatorio allí en el corazón, entonces llega la sangre allí, ¿verdad? No es que porque ocurrió un infarto no va a haber edema. Igual vos sabés que el corazón tiene justamente fisiológicamente para evitar el infarto, ¿verdad? La isquemia es que tiene
mucha circulación colateral, ¿sí? El corazón no es un órgano de circulación terminal, ¿sí? Tiene muchísimas colaterales, entonces a través de esas colaterales llegan todas esas células inflamatorias, ¿verdad? A través de esas colaterales, entonces llega sangre igual al corazón en menor medida. El que se haya infartado no quiere decir que no llegue sangre absolutamente nada a ese corazón, ¿verdad? Simplemente que a ese corazón no llega la suficiente cantidad de sangre que necesita, ¿sí? Por eso es que a las personas, por ejemplo, infartadas, ¿verdad? Se le pone en reposo absoluto, una serie de medidas donde esa persona no haga el menor esfuerzo posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando aumenta la demanda del corazón, ¿verdad? Va a sufrir mayor infarto, ¿verdad? Porque va a necesitar más oxígeno y no va a ser posible que llegue esa cantidad de oxígeno, ¿sí? Porque si era de circulación terminal, ¿verdad? Esa persona simplemente allí sufría la isquemia y ya iba a fallecer, ¿verdad? No suele ser así el infarto. El infarto fulminante ya es cuando un gran tronco del corazón se tapona, ¿sí? Y ya prácticamente digamos que no hay forma de que llegue sangre, ¿verdad? Porque es una rama muy grande, ¿sí? Pero generalmente los infartos son pequeños, ¿sí? A veces son subclínicos, a veces la persona no se da cuenta, por ejemplo, de que tiene un infarto o de que tuvo anteriormente un infarto. A veces se van y se hacen un ecocardio de control y resulta ser que en su ecocardio salen que tienen 2 o 3 episodios de infarto que ni ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Todo eso por las circulaciones colaterales. Entonces, el edema se forma en esos casos porque igual hay un proceso inflamatorio en ese tejido, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver aquí. Doutor, qual a diferença de bridas e aderências? Entre bridas y adherencias. Es básicamente lo mismo, ¿verdad? Las adherencias se dan entre órganos y órganos, ¿verdad? Supongamos que dos asas intestinales se apoyen y se junten así, ¿verdad? Entonces así se dan las adherencias. Sin embargo, las bridas están dadas por pequeños septos fibrosos entre una asa intestinal y otra asa intestinal. Por aquí sale un septo fibroso así. Entonces esas son las bridas, ¿sí? Y las adherencias son cuando una y otra asa se tocan así, están en comunicación y allí se adhieren, ¿sí? Eso básicamente es la diferencia entre brida y adherencias. Pero se llaman así de esa forma, ¿verdad? Ambos componen lo mismo, ese conjunto de alteraciones, ¿verdad? Las bridas y adherencias. Le estaba diciendo que lo de la asistencia todavía escamazón, ¿qué es escamazón? No entiendo muy bien el portugués. Ahí preguntó Mirla Maciel. Escamas, profe. Descamación. ¿Descamación de? ¿De qué? ¿A qué te referís con tu pregunta? No entiendo muy bien. Sería de la piel, imagino, profe. Bueno. O si la asistencia va a marcar a alguien neutro, ¿verdad? Que active el link de la reunión. Así que por ahora yo veo que son más de 100 y en teoría tendría que haber sido 100 asistentes, así que yo creo que todos están presentes. Vamos a tomar una pequeña pausa de 10 minutitos y después tenemos otra clase donde vamos a hablar de los mediadores químicos, ¿sí? Vamos a hablar de los mediadores químicos de la inflamación para que ustedes tengan idea de cuáles son esos mediadores, esas moléculas que participan en la inflamación. ¿Estamos? 10 minutitos, a las 4, a las 4:30 nos encontramos otra vez, ¿sí?
Opa, voltou? Hola, hola. ¿Están por allí? Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar sobre los mediadores químicos. Como yo les dije, ¿allí pueden escuchar bien? Ahora sí. Sí, doctor, sí escucho. Ok. Bueno, sí, porque yo uso auricular y a veces no me escuchan. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los mediadores químicos, ¿verdad? En todo proceso inflamatorio, como yo les dije, hay mediadores químicos que hacen su trabajo, ¿verdad? Cumplen la función de reclutar, de servir de comunicadores para que nuevas células inflamatorias acudan a ese lugar de inflamación, a ese sitio de inflamación. Estos mediadores químicos pueden ser de origen, ¿verdad?, celular, o pueden ser de origen plasmático. Sí, generalmente se encuentran de forma inactiva en el plasma, o si no, están dentro de gránulos en el citoplasma de las células, ¿sí? Actúan sobre receptores específicos en las células blanco. Un mediador químico puede estimular, por ejemplo, la liberación de otro mediador químico secundario, ¿verdad?, de características parecidas o no, ¿verdad? Pueden actuar sobre una célula o sobre varias células blanco, y puede producir diversos estímulos de acuerdo a sobre qué tipo celular actúen, ¿sí? Generalmente su vida media es muy corta y todos son potencialmente dañinos, ¿verdad? ¿Dañinos para quién? Dañinos para el tejido, ¿sí? Para el tejido donde se liberan. Por ejemplo, tenemos varios mediadores, entre ellos los más comunes, que son la histamina, la serotonina y las enzimas lisosómicas, que se preforman, ¿verdad?, dentro de ciertas organelas de las células intracelular, ¿verdad?, y se quedan en gránulos secretorios, ¿sí? Por ejemplo, en los basófilos, las plaquetas, las células, los mastocitos, ¿verdad?, los neutrófilos, los macrófagos tienen este tipo de mediadores, ¿sí? Y están los mediadores que son sintetizados de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que son sintetizados cuando hacen falta, ¿sí? Por ejemplo, las prostaglandinas, los leucotrienos, los factores activadores de plaqueta, las especies reactivas de oxígeno, el ácido nítrico, las citoquinas, todas esas se producen o se sintetizan cuando la situación lo requiera, ¿sí? No se encuentran ya depositados dentro de ciertos gránulos en las células, ¿sí? Eso dentro de las células, ¿verdad? Y luego tenemos también ciertos mediadores, ¿verdad? Y otras sustancias que participan en la coagulación, por ejemplo, ¿verdad? Que participan en las reacciones inflamatorias que se encuentran en el hígado, en el plasma y en el hígado. Por ejemplo, el factor 12 de la coagulación o factor Hageman, y el sistema de complemento, ¿sí? Esos se encuentran en el hígado. La histamina se encuentra presente en los gránulos de mastocitos, basófilos, plaquetas. Son los que, digamos, en mayor medida se encuentran, ¿sí? ¿Qué es lo que produce la histamina? Dilatación arteriolar. Por lo tanto, siempre cuando hay liberación de histaminas va a haber calor, rubor, ¿sí?, que son los signos de la dilatación arteriolar. Y un aumento en la permeabilidad venular, o sea que produce edema, ¿sí? Entonces la histamina es la responsable del calor, del rubor y del edema en los procesos inflamatorios. Y tiene sus receptores que son H1, ¿sí? Receptores de histamina 1. La serotonina, por ejemplo, se encuentra en los gránulos de las plaquetas, ¿sí? Tiene liberación inducida por agregación plaquetaria, o sea, cuando hay agregación plaquetaria, ellos empiezan a liberarse, ¿sí? ¿Qué es lo que estimula la producción de serotonina o la liberación de serotonina? El colágeno, la trombina, ¿sí? El complejo antígeno-anticuerpo, adenosindifosfato, ¿sí?
todo el factor activador de plaqueta de los mastocitos, la inmunoglobulina E, todos esos estimulan la secreción de la liberación de serotonina, ¿sí? Y también su función es aumentar la permeabilidad vascular, o sea, producir edema. Luego tenemos el sistema de complemento, ¿verdad? Que son un grupo de proteínas plasmáticas que actúan en defensa, ¿verdad? Contra los agentes microbianos. Entonces, el producto, o sea, la finalidad de este complejo es el ataque a la membrana, ¿sí? Formar el complejo de ataque de membrana, el famoso MAC, ¿sí? O CAM. Complejo de ataque a la membrana para destruir los microorganismos infecciosos en el caso de que la inflamación sea producto de un proceso infeccioso. El sistema de complementos, ¿verdad? Hay factores vasculares, como el C3A, C5A, ¿verdad? Que son anafilotoxinas que están presentes en los mastocitos. También están los leucocitos, los fagocitos, ¿verdad? La finalidad de los fagocitos, por ejemplo, en los macrófagos, es la opsonización, ¿verdad? La opsonización es, digamos, el encapsulamiento, la captura de bacterias, ¿sí? Entonces, agarran bacterias, engloban bacterias y opsonizan, ¿sí? Y la fagocitosis por los monocitos, que tienen los monocitos que están marcados por este complejo, ¿sí? Los receptores de C3b. Esta es una serie de pasos, ¿verdad? Donde tenemos la vía clásica y la vía alternativa de activación de todos los factores de complemento, ¿verdad? Como les dije, el producto o la finalidad de todo esto es la formación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que está formado por el C5b, C6, C7, C8 y C9. Esos forman un complejo y son los que atacan las membranas de esos antígenos marcados ya, ¿sí? Entonces, luego tenemos el sistema de cininas, ¿verdad? Que es encadenado por el factor de Hagemann, que es el factor 12 del sistema de coagulación, ¿verdad? Pero activado. El producto final es la bradiquinina. Esta bradiquinina es el mediador químico. Aumenta la permeabilidad vascular, produce edema. Si ustedes se fijan, van a ver que la mayoría de estos mediadores químicos, ¿qué es lo que producen? Edema, ¿sí? Producen edema. Otros, por ejemplo, producen rubor, como en el caso de la histamina, ¿sí? También contraen el músculo liso, producen vasodilatación. La vasodilatación es la responsable, o sea, esa alteración es la responsable del calor y del rubor que se siente en los tejidos y produce dolor, ¿sí? Que son los signos cardinales, digamos, de la inflamación aguda. Rubor, calor, edema, ¿sí? Dolor. Y también se le puede agregar un quinto, que es la impotencia funcional de ese tejido. El sistema de la coagulación también, el sistema de la coagulación participa en los procesos de inflamación, ¿verdad? Cuando esta inflamación es debida a ciertos traumatismos. Como yo les había, por ejemplo, tirado el ejemplo, ¿verdad? Del corte en el dedo, ¿sí? Entonces, en esos casos participa el sistema de coagulación. Se desencadena por el factor Hagemann, que es el factor 12, ¿verdad? El factor Hagemann activado, se produce. El producto final es la fibrina, ¿verdad? La fibrina que se va a ir depositando en ese tejido que tiene que cicatrizar, ¿sí? A través de fibrinopéptidos, de trombina, ¿verdad? Todos estos activan a la fibrina y el sistema fibrinolítico. Todo el sistema de coagulación, la cascada de coagulación. Entonces, los metabolitos del ácido araquidónico también son otro grupo, los AA, ¿verdad? Son otro grupo de moléculas de mediadores químicos en la inflamación. Estos actúan rápido, localmente, ¿verdad? Y se degradan rápidamente, como es la característica de todos los
los metabolitos, ¿verdad? Entonces, el ácido araquidónico deriva de la dieta, ¿verdad? El ácido linoleico, producen ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa tiene prostaglandinas, ¿verdad? Y entonces esas enzimas tienen distribución específica. Por ejemplo, están en las plaquetas, en el endotelio, ¿sí? La prostaglandina 2 es el principal producto, ¿verdad? Que se encuentra en mastocitos y producen vasodilatación. También producen vasodilatación. La aspirina inhibe toda esa vía metabólica que produce prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas, entonces, son encargados o son mediadores también que participan en las inflamaciones. Por eso es que la aspirina es un antiinflamatorio, ¿sí? La aspirina inhibe las prostaglandinas. Las prostaglandinas están la prostaglandina 1, la prostaglandina 2. Las lipoxigenasas, ¿verdad? Presentes en los leucotrienos, predominan los neutrófilos, ¿verdad? Producen quimiotaxis. ¿Qué era quimiotaxis? Era esa capacidad que tenían las células leucocitarias, ¿verdad? De atraer o de llamar o de reclutar nuevos leucocitos, ¿sí? Al sitio de inflamación. Además de esa quimiotaxis, producen vasoconstricción, ¿verdad? Que es la constricción del vaso sanguíneo, broncoespasmos, por ejemplo, en los bronquios, bronquiolos del pulmón, ¿sí? Aumento de la permeabilidad vascular. Los leucotrienos. Por eso es que en las personas asmáticas, por ejemplo, se usan antileucotrienos, ¿verdad? Porque a veces esos leucotrienos, que son los mediadores inflamatorios, son los que producen el broncoespasmo, ¿sí? En el asma. Las lipoxinas se forman por plaquetas, ¿verdad? Por las plaquetas de los neutrófilos. También están las lipoxinas A4, la B4, ¿verdad? Que inhiben el reclutamiento de leucocitos y otras células de la inflamación. ¿Sí? Estas son sus vías. La lipoxina, entonces. Y el factor activador de plaquetas. Deriva de los fosfolípidos de la membrana, por ejemplo, de los basófilos, los monocitos, los polimorfonucleares, las plaquetas, el endotelio. El factor activador de plaquetas se encarga de activar las plaquetas, ¿sí? De activar las plaquetas que son reclutadas al sitio de inflamación. Además, a dosis normal producen vasoconstricción, broncoconstricción. Si hay en baja cantidad, digamos, produce aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Y también producen adhesión leucocitaria, quimiotaxis, ¿verdad? Todos los leucocitos tienen el factor quimiotáctico, producen también degranulación y el estallido oxidativo. Las citocinas son otros metabolitos que están presentes en la inflamación. Son polipéptidos, ¿verdad? Y son producidos por los linfocitos y los monocitos. Están la interleucina 1, la 8, el factor necrosis tumoral. Tienen efecto autócrino, parácrino, endocrino, ¿verdad? Reaccionan en la fase aguda, tienen efectos endoteliales y también sobre los fibroblastos, ¿sí? Las quimiosinas, están las quimicinas, las quimiosinas, CC, quimiosina C, quimiosina CX3C, ¿verdad? No hace falta que sepan todas las vías y todo eso. El óxido nítrico es uno de los más importantes. Se produce por el endotelio, ¿sí? Y por las neuronas, o sea, está el óxido nítrico endotelial y el óxido nítrico neuronal. Producen vasodilatación, o sea que es un antiinflamatorio. Si ustedes se fijan, todo lo otro producía vasoconstricción, ¿sí? En este caso, se produce el óxido nítrico vasodilatación. También se produce por los macrófagos. Entonces, sería citotóxico para las bacterias, ¿sí? En el caso de que se produzcan en los macrófagos, cuando los macrófagos fagociten restos de bacterias o fragmentos de bacterias, ¿sí? Entonces el óxido nítrico sería la sustancia que sería tóxica para las bacterias en esos casos.
Entonces teníamos varias moléculas o mediadores químicos, el óxido nítrico, las citocinas, las quimicinas, las histaminas, ¿sí? La serotonina, el factor de agregación plaquetaria, entre otros. ¿Sí? Todos participan, digamos, en la misma forma en el proceso inflamatorio. Producen vasoconstricción, ¿verdad? Producen también otros vasodilatación, también producen todos quimiotaxis, ¿sí? Acuérdense que la quimiotaxis es la capacidad de llamar nuevas células inflamatorias a ese sitio de inflamación, ¿sí? Después producen, al producir vasodilatación, hay rubor, hay calor, ¿sí? También producen dolor, ¿sí? Bueno. A ver. Sí, decime. O professor comentou que a vasodilatação é dos processos inflamatórios, a ser parte do processo inflamatório. Pero o óxido nítrico, que causa vasodilatação, está ali colocado como um anti-inflamatório. Por quê? Porque el óxido nítrico es un antiinflamatorio. Eso, porque tiene propiedad antiinflamatoria porque justamente produce vasodilatación, ¿verdad? Pero vasodilatación a ciertos niveles. La función o, digamos, la característica que tiene el óxido nítrico es justamente esa vasodilatación. Por ejemplo, después tenés los otros mediadores que producen vasoconstricción, ¿verdad? Como los leucotrienos y todo eso, esos producen vasoconstricción, ¿sí? La histamina también produce vasodilatación, ¿verdad? Siempre en la inflamación hay vasodilatación de un lado, hay vasoconstricción del otro lado, ¿sí? Acuérdate que tenés un polo capilar y el otro polo con las vénulas, ¿sí? En el polo capilar hay vasodilatación, en el otro polo hay vasoconstricción, ¿sí? Entonces, digamos que es un proceso dinámico, ¿sí? Y la característica del óxido nítrico es que produce vasodilatación. Igual participa en todo lo que es inflamación, en los procesos inflamatorios, pero tiene esa característica, digamos, ¿sí? Produce vasodilatación, ¿sí? Y es antiinflamatorio, ¿por qué? Porque al producir esa vasodilatación, digamos que al actuar sobre las vénulas y producir vasodilatación, es como que compensa un poco todo ese cuadro inflamatorio, ¿sí? Hace que haya menos edema, por ejemplo, en los tejidos, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Ok. Ahora quería mostrarles, a ver, tengo aquí unas imágenes en esta carpeta. Adaptación. A ver si... Doctor. Sí, decime. Las clases prácticas, ¿cómo serían? Tipo, vamos a ver láminas. Las clases prácticas, o sea que justo hoy estuve hablando con la doctora Selva, ella me dijo que probablemente se retrasen 15 días porque no cuentan con suficientes láminas. Mira, yo soy de Encarnación, ¿verdad? Y recién este año, yo hasta el año pasado estuve como encargado de la parte práctica, ¿verdad? Recién desde este año estoy como el jefe de cátedra de anatomía patológica, entonces no manejo muy bien cómo ellos van a hacer con el tema de las prácticas. Ahora no sé, justo eso le dije a la doctora que yo no sé quiénes serán los instructores de las prácticas, ¿verdad? No sé cómo piensan hacer las prácticas. Yo planeé de una forma porque ellos me pidieron, ¿verdad? Planeé, por ejemplo, las prácticas con
diapositivas, ¿verdad? Imágenes proyectadas de una forma, y también planeé con proyección de láminas, ¿verdad? O sea, que ustedes puedan mirar láminas, que nosotros podamos proyectar también láminas en vivo allí en el laboratorio. Pero habría que ver, ¿verdad? Porque yo no me voy a poder encargar de toda la parte práctica también, ¿verdad? Porque vi que las prácticas están distribuidas de lunes a viernes, según el cronograma. Y yo de lunes a viernes no tengo disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Entonces tengo que ver bien con ellas cómo van a ser las prácticas, ¿verdad? ¿Quiénes se van a encargar? ¿Cuál va a ser la carga horaria? Todos esos detalles, ¿sí? Todavía no está muy pulido esa parte. Creo que el curso pasado había unos instructores, ¿verdad? Que se encargaban de la parte práctica presencial allí. Pero la mayor carga horaria de la práctica fue virtual, fue conmigo. Fueron, así como hacemos, ¿verdad? Videoconferencias. Yo preparaba las clases, preparaba las imágenes, ¿verdad? Hacíamos de esa forma la práctica. Y este año no sé cómo piensan hacer. Realmente falta pulir un poco esa parte, ¿verdad? No sabría decirte cómo sería. Pero yo estoy planeando de esa forma, ¿verdad? Igual yo creo que para las prácticas yo voy a irme, ¿verdad? Una que otra práctica allá voy a estar, ¿verdad? Les voy a dar también a ustedes las prácticas, pero la mayor parte de las prácticas van a ser con los instructores, ¿sí? Entonces yo debo pulir bien esa parte con ellos, con los directivos, ¿verdad? De cómo va a ser. Pero por de pronto la parte teórica va a ser así, ¿verdad? Vamos a hacer estas videoconferencias en el horario, ¿verdad? En el horario que nos marca. Y también les voy a preparar los videos, ¿verdad? Videos de clases, donde voy a estar desarrollando yo las clases, y eso voy a estar subiendo a la plataforma una vez que en la plataforma me habiliten para subir esos recursos, ¿sí? También estas clases, las videoconferencias quedarían grabadas. Entonces ustedes pueden entrar nuevamente, entran al enlace y pueden descargar el video de la clase de hoy, por ejemplo. ¿Sí? Doctor, ¿y tu forma de consignar los puntajes, cómo sería? ¿Vamos a tener trabajos que valgan puntos o solo el examen nomás? Sí, mira, yo pienso hacer lo que se llama portafolio de evidencias, ¿verdad? ¿Qué es el portafolio de evidencias? Sería más o menos un archivo, ¿verdad? Donde yo tenga constancia de la participación de ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ese archivo va a tener su peso, va a tener un cierto peso, tanto en la primera etapa, ¿verdad? En la segunda etapa del examen va a tener su peso, va a tener un porcentaje. Creo que son 15 puntos, 15 de 50, que es bastante, ¿verdad? Bastante considerable. Entonces, dentro de eso se van a incluir un cuestionario, ¿sí? O sea, varios cuestionarios. Yo creo que después de más o menos terminar, por ejemplo, ahora, hoy hablamos sobre inflamación aguda, en la próxima clase hablaremos sobre inflamación crónica, después nos quedan algunas patologías, ¿verdad? Granulomatosas, patologías infecciosas tipo lepra, tuberculosis, ¿sí? Y las patologías granulomatosas. Entonces terminamos estas patologías que más o menos son similares, ¿verdad? Entonces allí yo preparo un cuestionario, ustedes entregan ese cuestionario, tienen un cierto tiempo, entregan ese cuestionario, ¿verdad? Y eso queda así como un pequeño parcial, ¿sí? Al final no van a ser como una sumatoria de parciales, por ejemplo, que sumen 100 puntos, sino que van a ser solamente 15 puntos, ¿verdad? Pero son 15 puntos que a ustedes les va a ayudar muchísimo y que entra dentro de la escala también, ¿sí? Entonces eso se llama portafolio de evidencias, tiene su peso. Después vamos a tener las pruebas escritas, y también pienso hacer, ¿verdad? O sea, esto es un proyecto nada más, pero yo ya le asigné en el planeamiento, en el programa, una cierta carga de puntos, ¿verdad? Que sería una actividad extramural, ¿verdad? Planeé cuando
todo este tema de la pandemia lo permita, entonces que ustedes puedan ir a instituciones educativas, sean colegios, universidades, escuelas, ¿verdad? Y brindar ciertas charlas, ¿verdad? Sobre diversos temas. Entonces allí vamos a formar los grupos, ¿verdad? Vamos a ver los temas y ustedes van a hacer eso. Entonces eso también tiene, creo que se llama extensión universitaria, ¿sí? Entonces ustedes hacen eso tiene su carga de puntos, tiene su carga porcentual. También les sirve a ustedes, ¿sí? Porque este sistema que se va a utilizar este año para la evaluación es muy diferente a todos los años anteriores, ¿verdad? Donde teníamos las famosas pruebas parciales, ¿verdad? Y después el examen final, ¿sí? Este va a ser un sistema totalmente diferente. Entonces, de esa forma yo estoy planeando. ¿Estamos? Profe, Le queríamos... Sí, decime. y las pruebas van a ser vía plataforma, ¿verdad? Eso todavía no está definido porque la prueba de cada etapa están solicitando que sea presencial, ¿sí? Que se haga en la plataforma pero de forma presencial, ya que va a ser una sola prueba por etapa, ¿verdad? No vamos a tener las famosas pruebas parciales así cada ciertos módulos. Entonces eso ellos creo que quieren hacer en la plataforma pero de forma presencial. Ah, entiendo. Y otra cosa, vos había dicho que se van a atrasar 15 días las clases prácticas. ¿Cuándo exactamente nos estarían Eso avisando? hoy me dijo la doctora Selva, eso recién me dijo la doctora Selva, me escribió, ¿verdad? Que no tienen la suficiente cantidad de láminas y que probablemente se retrase, ¿verdad? Justamente yo cuando termine esta reunión tengo que hablar con ella, ¿verdad? Para ver, porque yo le dije que no le conocía a los instructores, ¿verdad? No sabía cuál sería la metodología, a pesar de que yo sea el jefe de cátedra, ¿verdad? Ellos son, digamos, muy cerrados en esa parte. A veces no me dan muchos detalles, ¿verdad? Entonces yo debo ver con ella eso, ver cómo van a ser las prácticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les hace falta? El año pasado ellos tenían un proyecto, por ejemplo, querían producir sus propias láminas, ¿verdad? Yo eso veía totalmente inviable, ¿verdad? Inviable, ¿por qué? Porque en primer lugar no tenían piezas operatorias, ¿verdad? Que cortar, de dónde sacar tejido, en primer lugar. En segundo lugar, que para hacer las láminas, ¿verdad? Ellos deberían tener un técnico preparado que sea capaz de hacer esas láminas, ¿verdad? Y antes de eso, deberían de tener un patólogo que sepa o que les prepare el material que van a cortar, ¿verdad? Cosa que nada de eso ellos tenían, pero por lo visto no tenían una visión muy clara de lo que es la especialidad y entonces no pudieron hacer, ¿verdad? Y ahora este año surge esto, ¿verdad? Y estamos tratando digamos, de limar todos esos detalles, ¿verdad? Como para que ustedes puedan tener una buena práctica, ¿verdad? Unas buenas clases prácticas y no cualquier cosa, ¿verdad? Ah, entiendo. Gracias. Pero como te digo, yo recién después de hablar con ella hoy voy a tener un mejor panorama de qué es lo que pasa y cómo quieren hacer las prácticas, ¿verdad? Hasta donde yo sé, las prácticas están en un cronograma de lunes a viernes, ¿verdad? Se distribuyen por grupo de lunes a viernes, ya que no puede ser, no pueden, digamos, tener muchos números de alumnos presentes, entonces se distribuyen por grupos y hacen de esa forma, pero para hacer de esa forma deben tener muchas láminas, ¿verdad? Y creo que ahí es donde están teniendo problemas. Ah, es que aún no nos pasaron un calendario oficial, pero serían 2 veces por semana y una de las clases 2 veces toca por semana sábado. por grupo. Sí, Sí, por por grupo. grupo. Y nosotros los Así del A es. nos toca sábado. Ya, Y entiendo, como sí, sí. empieza la Así mismo próxima es. semana, pero no sé. La vez pasada me Sí, fui a la por eso facultad y por tipo eso te nos digo reunimos. que, por eso te digo que todavía no está muy bien escenificada esa parte de la práctica. No, que tenemos que ver cómo solucionar eso. No, Ya. no,
si no hay láminas, ¿verdad? No se va a poder dar todo en forma presencial. Lo que pasa es que los directivos exigen, ¿verdad? Bueno, son 150 horas. El año pasado, por ejemplo, exigieron que en primer lugar, el año pasado no iba a haber práctica, ¿verdad? No iba a haber prácticas presenciales, ¿verdad? Después, por el tema de la pandemia, fuimos dando prácticas virtuales, ¿verdad? Llegó creo que el mes de noviembre y ellos quisieron un porcentaje de esas prácticas que sean presenciales, ¿verdad? Creo que el 30 o 35% que sean presenciales. Ahí empezaron a dividir por grupo y todo eso. Yo ya no participé en las prácticas presenciales. Yo continué con las prácticas virtuales, ¿verdad? Entonces, los directivos quieren a veces ciertas cosas, ¿verdad? Y no saben que no se puede, ¿verdad? No están preparados todavía para eso. En mi época de facultad, por ejemplo, nosotros láminas, nunca en la vida vimos láminas en anatomía patológica. Eran todos, con suerte veíamos fotos, ¿verdad? Eran todos así dibujitos nada más, no había láminas, ¿verdad? De cierta forma. Y ahora, por ejemplo, ustedes miran láminas, es más, si hay presenciales, ustedes tocan las láminas. Antes yo no sabía yo terminé la facultad, por ejemplo, sin saber cómo se hacía una lámina histológica, ¿verdad? Después recién de que entré a la especialidad, allí supe cuál era el proceso y todo eso, ¿verdad? Eso son cosas así que de la facultad, ¿verdad? No, pero que ustedes, por ejemplo, en esa parte están bastante bien. O sea que con el correr del tiempo, ¿verdad? Yo le voy a dar la clase y todo eso, de cómo se preparan todos los tejidos, de cuál es el proceso, ¿verdad? Desde que se toma la biopsia hasta que se hace el diagnóstico, ¿verdad? Cuál es el proceso, cómo se hacen, porque todo tiene su proceso, es un mundo aparte de anatomía patológica. La especialidad en sí, o sea, hablando de la especialidad, no hablando de lo que es la universidad. Entonces hay que pulir eso, porque los directivos a veces no entienden, o a veces ellos quieren algo, quieren cumplir con una exigencia, pero solo imponen, ¿verdad? No saben si se puede, si no se puede, si es factible. Entonces todas esas cosas también yo debo presionarle a ellos para que ellos solucionen, para que se pueda cumplir lo que ellos quieren, porque si no basta solo con querer, ¿verdad? Se tiene que poder también. Ya, entendí. Gracias, profe. Dale, ok. Bueno, ahora les quiero mostrar unas pequeñas imágenes, ¿verdad? Puede que no entiendan mucho todavía, porque es la primera clase, pero ya les voy a ir comentando. Por ejemplo, en este caso acá, lo que en esta imagen vemos, ¿verdad? Es que esta parte, si nosotros hacemos una división por aquí, vemos esta parte derecha y esta parte izquierda, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Vemos aquí que estos son pequeños. ¿Cómo? Não está mostrando, professor. No muestra. A ver, voy a ver. Creo que no compartí. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahora sí, doctor. Bueno, les decía que si partimos esta lámina, esta imagen por aquí, ¿verdad? Vemos que a la derecha tiene diferentes características que esta parte de la izquierda, ¿verdad? Aquí a la izquierda vemos que está más rosado. Aquí estas son las células. Esta es una célula. Esto que se ve aquí no es una célula, esto es un núcleo, ¿sí? Esto es un núcleo, esto es una célula. Estos son pequeñas glándulas o pequeños túbulos, ¿sí? Son un conjunto de células, ¿verdad? Y también aquí hay lo mismo, pero ¿qué pasa? Aquí está más rosado, el núcleo está más apagado, ¿sí? Se ve como más rosado, más muerto aquí, ¿verdad? En realidad esto está muerto, esto está infartado, ¿sí? Se trata de un infarto de tejido, ¿sí? Aquí está todavía con cierta viabilidad del tejido, sin embargo aquí ya está infartado. Estas son células inflamatorias, las que ustedes ven aquí, son linfocitos, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos también las características de una necrosis. Cuando hablemos de necrosis, vamos a ver que la necrosis, o sea, las células, ¿verdad?, mueren de diferentes tipos, de diferentes formas, ¿verdad? Está la pignosis, la cariorexis, ¿sí? La cariólisis. En este caso, estos son restos celulares, ¿sí? Estos son restos celulares donde después van a aparecer ciertos
histocitos o macrófagos que van a fagocitar estos restos celulares. Estos son restos celulares, estos son restos celulares, estos son restos celulares, ¿sí? Todos estos hallazgos se pueden ver en un proceso inflamatorio. También aquí. Estos son restos celulares, esto no es una célula, son restos celulares. También aquí estos son restos celulares. Esto, por ejemplo, es parte de la pignosis, ¿verdad? En la pignosis hay una condensación del núcleo. Entonces vemos que esta célula que era así de esta forma, su núcleo se condensa y queda así, mucho más oscuro, ¿sí? Con el citoplasma más rosado, más eosinófilo, ¿sí? En histología ustedes habrán visto eosinófilo, basófilo, ¿verdad? Todo esto, todo lo que es rosado es eosinófilo y todo lo que es más azul es basófilo, ¿sí? Entonces, por pignosis se observan así. Esta célula ya está muerta, ¿sí? Esto es necrosis, ¿verdad? Un tipo de necrosis es la necrosis coagulativa, ¿verdad? Lo característico de la necrosis coagulativa es que ese tejido no sufre una muerte de tal forma que todos sus componentes formen, por ejemplo, formen pus, ¿verdad? ¿Qué es el pus? Es como un licuado de células, esas células pueden ser células inflamatorias, células mismas del tejido, propia del tejido, o células extrañas, ¿verdad? Células microorganismos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es el pus, que es un tipo de necrosis. En este caso, la necrosis coagulativa, la arquitectura del tejido se mantiene, o sea que parece que ese tejido está viable, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver que ese tejido tiene toda una coloración rosada, ¿sí? Ese tejido está muerto, ya no está viable, ya está muerto, pero la arquitectura se sigue manteniendo. Acá, por ejemplo, vemos otro tipo de necrosis, la necrosis licuefactiva, ¿sí? Esto que vemos aquí alrededor es parénquima hepático, es hígado. Y esto aquí es tejido muerto, ¿sí? Tejido que ya está licuado, está muerto. Necrosis licuefactiva. Aquí hay restos celulares de microorganismos, restos celulares de propias células inflamatorias, restos celulares inclusive de estos hepatocitos, ¿verdad? Que estaban aquí y que murieron. Esta es la necrosis grasa, ¿sí? La necrosis grasa es un tipo de necrosis que es muy común, por ejemplo, en los traumatismos, ¿sí? En personas, por ejemplo, con un golpe muy fuerte en el abdomen o en la glándula mamaria donde hay mucho tejido adiposo. Entonces se lisan, se rompen esos adipocitos y se puede producir lo que se llama necrosis grasa. En la pancreatitis también hay necrosis grasa, entonces se observa de esta forma. Los adipocitos pierden su forma, pierden su contorno y se observan de esta forma. La necrosis caseosa es otro tipo de necrosis que es la necrosis, digamos, común o característica de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? La tuberculosis tiene necrosis caseosa, que es más o menos una necrosis licuefactiva, pero que tiene sus ciertas características. Tienen células epitelioides, tienen linfocitos y todo eso que vamos a ver en la próxima clase. Infiltración grasa es cuando hay infiltrado. Todo esto son adipocitos. Si se acuerdan, si se recuerdan de histología, le va a venir, ¿verdad? Presente el tejido adiposo. Estos son adipocitos. Entonces hay infiltración grasa, hay invasión de este tejido adiposo aquí en las estructuras, ¿verdad? Donde no debería haber tejido adiposo. Este es el cambio graso que se observa en el hígado, ¿sí? Por ejemplo, en la esteatosis hepática, ¿sí? Hay depósito de triglicéridos en los hepatocitos, entonces los hepatocitos normales deberían ser de esta forma, o sea, deberían tener este aspecto aquí, como aquí. Sin embargo, los hepatocitos en este caso tienen esta gran gota de triglicéridos, ¿sí? Esta gran gota de triglicéridos, además, a esta esteatosis, cuando existe la esteatohepatitis, ¿verdad? Se acompaña también un infiltrado inflamatorio agudo con neutrófilos. Los cuerpos de Russell, ¿sí? Son pequeñas gotas eosinófilas como estas,
que se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Y es cuando hay un exceso de inmunoglobulinas en esta célula, entonces se pueden observar. Se denominan cuerpos de Russell. Esto es glucógeno depositado en el tejido. Bueno, estos son pigmentos antracóticos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen pigmento antracótico? Principalmente los fumadores, ¿sí? También las personas que trabajan mucho con hollín, por ejemplo, antes, ¿verdad? En la antigüedad, cuando estaban los limpiadores de chimeneas, por ejemplo, ¿verdad? Que limpiaban las chimeneas, ellos aspiraban mucho hollín, o inclusive las personas que viven en ciudades muy grandes, ciudades muy contaminadas, pueden haber depósitos de esto, de pigmento antracótico, tanto en el pulmón como en los ganglios linfáticos. ¿Por qué en los ganglios linfáticos? Porque los macrófagos fagocitan, detectan que es una sustancia extraña, fagocitan y de allí pasan a los ganglios linfáticos para ser destruidos, ¿verdad? Pero como son pigmentos, no son destruidos y se depositan allí en los ganglios linfáticos. Los pigmentos de melanina también. Ustedes saben que la melanina es un pigmento que se encuentra en la piel, ¿verdad? En la capa basal de la epidermis, y es el que da el color, el tono de piel, ¿verdad? A las personas, la melanina. A veces esa melanina se produce anormalmente, ¿verdad? Por células tumorales, entonces se llama melanoma, ¿sí? También a veces en ciertas patologías esa melanina que debería estar en la capa basal de la epidermis empieza a caer, ¿verdad? Cae hacia la dermis y se llama incontinencia melánica. Entonces empieza a caer, empieza a verse así en la dermis. Pigmento de lipofucsina, pigmento de bilirrubina. El pigmento de bilirrubina es producto de la bilis, ¿sí? La bilis del hígado. Entonces vamos a poder ver en el hígado, por ejemplo, cuando hay colestasis, cuando hay estasis en la circulación de la bilis en el hígado, vamos a ver que estos pigmentos salen de sus conductos, de los conductos biliares, y se depositan en el parénquima hepático. También son muy comunes en la vesícula biliar, por ejemplo. Bueno, así es. Entonces, a ver, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Apenas pueda, voy a estar subiendo estos materiales, también los que son para la próxima clase en la plataforma. ¿Estamos? Y ustedes van a poder entrar, mirar y leer un poquito antes de la clase. Lo de la asistencia ya había explicado, ¿verdad? Que todavía no sé si la asistencia va a tomar a alguien que entre a las reuniones, ¿verdad? O si voy a tomar yo, o si ustedes van a marcar su asistencia. Eso está por definirse aún. Estamos. Pero por de pronto todos están presentes porque deberían ser 100 y estaban hace rato 104, creo. ¿Ok? Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Hasta luego. Chao, chao.